Bienvenido a un ejemplo de cómo graficar la ecuación estándar de una elipse cuando el centro no está en el origen. Lo primero que debemos reconocer sobre nuestra ecuación es que el denominador más grande está bajo la parte 10 de la ecuación, y por tanto tenemos un eje mayor horizontal. Por lo tanto, nuestra ecuación está en esta forma. Porque A es mayor que B, y por lo tanto A cuadrado es mayor que B cuadrado. Así que nuestro denominador más grande es A cuadrado, así que sabemos A cuadrado igual 16. Vamos a utilizar el valor positivo de A para ayudarnos a graficar el elipse. Y desde 4 cuadrados igual 16, sabemos A igual 4. Y luego nuestro denominador más pequeño igual B cuadrado. Así que sabemos B cuadrado igual 9, y por tanto el valor positivo B sería B igual 3. Así que usaremos el valor de A y B para ayudarnos a graficar el elipse. Pero comenzaremos encontrando el centro del elipse. El centro de elipse tiene coordenadas. Y porque tenemos la cantidad x más 3 cuadrada, la coordinada x del centro será menos 3. Y porque tenemos la cantidad y, 2 cuadrados, la coordenada y es 2. Aviso como la ecuación debe ser en forma de x, h y k. Otra manera de recordar el signo de las coordenadas es el opuesto de lo que vemos. Si vemos 3 con la x, la coordinada de x menos 3. Si vemos menos 2 con la y, la coordinada y es 2. Así que avancemos y planteamos el centro de nuestro elipse, estaría aquí, así que es nuestro centro. Ahora, si miramos nuestras notas por un momento, aquí está el centro de la elipse con un eje mayor horizontal. Aviso: los endpoints del eje principal, también llamaron las vérticas del elipse, son unidades a la derecha e izquierda del centro cuando tenemos un eje principal horizontal. Así que para nuestro ejemplo, desde A igual 4. Si movemos 4 unidades a la derecha del centro, este sería un punto de vista del eje principal. Si movimos a la izquierda 4 unidades del centro, este sería la otra punta del eje principal. También aviso que el eje principal tiene una longitud de 8 unidades o 2 unidades. Ahora que hemos trazado estos puntos, podemos determinar los endpoints. La punta de pantalla a la izquierda sería, y la punta a la derecha sería. De nuevo, estos también se llaman las vérticas del elipse. Ahora, para encontrar los endpoints del eje menor, volviendo a nuestras notas, aviso que los endpoints del eje menor son B unidades del centro. Y porque tenemos un eje principal horizontal, el endpoint del eje menor sería unidades B arriba y debajo del centro. Y desde B igual 3, un punto del eje menor sería 3 unidades debajo del centro, 1, 2, 3, que estaría aquí. El otro endpoint sería 3 unidades sobre el centro, que estaría aquí. Así las coordenadas de los dos endpoints del eje menor serían y. También nos piden encontrar el foci, que son los dos puntos fijos dentro del elipse aquí y aquí. Aviso: estos dos puntos están en el eje principal. Y C unidades a la derecha e izquierda del centro. Para encontrar C, podemos usar esta ecuación aquí, A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Y como sabemos que A cuadrado es 16 y B cuadrado igual 9, podemos determinar fácilmente C. Vamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Vamos adelante y resuelve esto para C cuadrado, restruyendo B cuadrado en ambos lados. Tenemos C cuadrado igual A cuadrado, B cuadrado, so C cuadrado igual A cuadrado o 16, B cuadrado. Donde B cuadrado es 9. Así que tenemos 16 menos 9, así que tenemos C cuadrado igual 7. Solo estamos preocupados por el valor positivo de C, así que tomaremos la raíz cuadrada principal. Así tenemos C igual raíz cuadrada 7.
porque usaremos este valor para plotar el foci en el plano coordinado. Vamos adelante y obtengan nuestra aproximación decimal para esto. Es aproximadamente 2.646. Así que encontramos c igual root cuadrado 7, que es aproximadamente 2.646 unidades. Y porque tenemos un eje principal horizontal, y los foci están en el eje principal, un enfoque debe ser aproximadamente 2.646 unidades a la izquierda del centro, aproximadamente aquí. Y el otro sería aproximadamente 2.646 unidades al derecho del centro, aproximadamente aquí. Aviso cómo agregaría y restaría c de la coordinada x del centro para encontrar las coordenadas exactas del foci. Así que para el enfoque a la izquierda, la coordinación x sería -3, la coordinada x del centro, -c raíz cuadrada 7, 2. Y la otra coordinada x sería Y ahora para la última parte, nos piden encontrar la excentricidad del elipse. Eccentricity igual c dividido por a en elipse, el valor siempre entre 0 y 1. Más cercano a 0 más circular es el elipse, más cercano aún más elongado es el elipse. Entonces, para este ejemplo, la descentralidad igual c, que es la raíz cuadrada 7 dividida por a, que es 4. Iremos adelante y obtenemos una aproximación decimal para esto. Es aproximadamente 0.661. Y luego finalmente terminaremos graficando nuestro elipse. El elipse va a pasar a través de los puntos del eje mayor y menor y se vería algo como esto. De nuevo, tenemos un eje mayor horizontal porque ese es el eje más largo, y tenemos un eje menor vertical, que es el eje más pequeño. Aviso, la longitud del eje principal sería 2xa, la longitud del eje menor sería 2xb. Espero que encontraras esta útil.